Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio si se logra escuchar Buenas bien? noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, chicos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos venido trabajando. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿A qué nos hemos referido? Quizás ha quedado alguna duda, alguna consulta. ¿Qué rescatamos del texto de la clase anterior? De los sustantivos, Ya hemos hablado de los sustantivos. ¿Qué hemos dicho al respecto? los propios y común. Ya tenemos diversos tipos de sustantivos. Fred Maris, ¿cuál es tu apellido? Disculpa. Alvarado, profesora. ¿Tus apellidos Gómez Alvarado. completos? Gómez Alvarado. Sí. Ya, Gómez Alvarado, Fred Maris, ¿no? Ya, hemos Sí, hablado profesora. sobre el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo de forma general? ¿Qué entendemos por el término sustantivo? Es un nombre, Ya, es un nombre. Es un nombre, ¿qué más? Es un nombre propio común. Ya tenemos diversos tipos de sustantivo, como sustantivo común, ¿qué más? mayúscula y Aquí minúscula, llamamos profesora. sustantivo común o cuando decimos que tenemos a un sustantivo común, que estamos haciendo uso de un sustantivo común. Profesora, ¿es la palabra que designa a una persona independiente? Es la palabra que designa, claro, designa a una persona. Para hablar de algo en general, profesora. Ya. Ya, muy bien. A ver, tenemos la variación del sustantivo según su cantidad, según la función que cumple, ¿cierto? Me dicen sustantivo común, por ejemplo. ¿A qué llamamos y decimos que tenemos sustantivo común? Sustantivo común son aquellos que nombran a seres o objetos. Disculpa, Alegría, no te logro escuchar. El sustantivo común es aquellos que nombran a ¿Se te escucha entrecortada, Alegría? no tengo mucha señal de profesor. Ay, ay, ay. Si no hay mucha señal, pueden participar aquí por el chat también, no hay problema, ¿sí?
Ya, muy bien. A ver, ¿a qué llamamos sustantivo común, chicos? Cuando decimos que yo dentro de una oración estoy haciendo uso del sustantivo común. A una sola persona, profesora. ¿A una sola persona será? Cuando nombra a las personas y a lugares y animales en general, profesora. Exacto, cuando nombramos al sustantivo de forma general, ¿ya? Mejor dicho, sin especificar el nombre. En cambio, cuando especificamos, ¿qué tipo de sustantivo hacemos uso? El propio. El propio sustantivo propio, ¿ya? Por ejemplo, a ver, te doy la siguiente oración. Me fui de paseo y en una casa observé una jauría de perros. ¿Qué tipo de sustantivo estoy haciendo uso ahí? El común, profesora. Sustantivo común. Común, profesora. ¿Cuál es el sustantivo común? La jauría. No. Perro. ¿Jauría es un sustantivo común? No, profesora. ¿Qué tipo de sustantivo será? Propio. Propio no. Para que sea propio debe de ser un nombre específico. Colectivo, mis. Colectivo, exacto. Cuando hablamos de jauría, ¿qué es una jauría? Es un conjunto de varios perros, ¿cierto? Ahí yo estoy hablando de un sustantivo colectivo, Colectivo. ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuándo digo que estoy haciendo uso de un sustantivo individual? Cuando nombro a uno solo ser. Cuando nombro a un A un, solo ser. Por ejemplo, a ver, en una oración. por ejemplo, el niño tiene un lápiz. Ya el niño tiene un lápiz. Niño, el término niño, aparte de ser sustantivo individual, ¿qué tipo de sustantivo también es? Es George, el hermanito de Pepa. Y al igual que todos los cerdos, es Rosa. ¿Qué tipo de Común. sustantivo también es? Común. Ya, recuerde, un solo sustantivo puede cumplir la función de ser más de un sustantivo. ¿Ya? Cumple la función de ser más de un sustantivo. Sustantivo. Ujú. Muy bien. ¿Qué otro tipo de sustantivo nos estamos olvidando? Concreto. Abstracto. Sustantivo concreto. ¿Ya? ¿A qué llamamos sustantivo concreto? Algo que se puede tocar. Algo que yo puedo tocar, ¿ya? ¿Solamente tocar? Y ver. ¿Ya? ¿Solamente ver? Mm, ¿Mm? Oler, Miss. Todo aquello que puedo Percibir. observar, percibir con Sentidos. mis sentidos, ¿ya? Ese es el sustantivo concreto. ¿Y cuando hago uso, por ejemplo, el sustantivo abstracto? Cuando cuando menciono que estoy haciendo uso del sustantivo abstracto.
Cuando uso ideas o sentimientos, Miss. Cuando usas ideas y sentimientos. A ver, en un ejemplo. Cuando lloro, profesora. Ya, pero en una oración. A ver, en una oración. Ya, yo tengo la esperanza que un día lograré mis sueños. Bien. ¿Cuál es el sustantivo ahí? Esperanza. Esperanza. ¿Ya? Es un sustantivo abstracto. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda respecto al sustantivo o quedó todo claro, chicos? Todo claro, profesora. Está claro, Muy profesora. bien. En cuanto a la función del sustantivo dentro de una oración, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple, chicos, dentro de una oración un sustantivo? Distinguir, profesora. Distinguir. ¿Será ello? Dentro de una oración, el sustantivo, ¿qué función cumple? Núcleo del sujeto, profesora. Núcleo del sujeto, exacto, es núcleo del sujeto, ¿ya? Dentro de una oración, el sustantivo va a cumplir la función de ser núcleo del sujeto, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, otro elemento de la oración que forma parte de la oración va a ser el adjetivo, ¿ya? El adjetivo es uno de los elementos muy importantes de la oración, pero lo vamos a ver de forma separada. A ver, ¿qué es el adjetivo? El adjetivo, vamos a decir que van a ser aquellas palabras que van a indicar cualidades o características de los sustantivos, pero yo voy a tener más de un tipo, ¿no? Tengo adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. Cuando hablamos de adjetivos calificativos, son aquellos adjetivos que van a indicar las cualidades y características directas del sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo perro grande, ¿cuál es la cualidad o la característica que yo le estoy dando al perro? Grande. Grande. Entonces, grande es un adjetivo. Mientras que los adjetivos determinativos van a ser aquellos que van a concretar o limitar la extensión del sustantivo, ¿no? Van a delimitar, por ejemplo, vinieron al concurso
Pocas personas. ¿Cuál será el adjetivo ahí? Pocas. Pocas. ¿Ya? Pocas es el adjetivo determinativo que me está indicando una cantidad inexacta. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Vamos a hablar primero del adjetivo calificativo. A ver, estaba escuchando, a ver, José Luis, ¿no? Ladines Bernable. José Luis Laínez Bernal, Miss. Muy bien. Ay, ¿cómo cerrarlo? Para registrarte. Ladines Bernable. Ya. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, el adjetivo calificativo dentro de una oración va a cumplir dos funciones, dependiendo, ¿no? Siempre y cuando aparezca dentro del sujeto, va a ser o va a cumplir la función de ser complemento del sustantivo, ¿no? Donde el adjetivo lo que va a aportar es una cualidad o estado al sustantivo al cual lo está acompañando. Por ejemplo, ¿no? Yo vi muchas mujeres hermosas. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es el adjetivo? Mozas. Hermosas, ¿cierto? Entonces, ahí cumple la función de ser complemento del sustantivo. ¿Por qué? Porque está complementando la información respecto a la mujer, ¿ya? Ahora, ¿cuándo cumple la función de ser atributo? Cuando aparece dentro del predicado, ¿no? Por ejemplo, va a ir detrás siempre del verbo copulativo, ser, estar o parecer, ¿no? Fernando es tonto, por ejemplo. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Tonto. Tonto, pero ese término aparece después del verbo ser, ¿cierto? Que está ahí de forma con de es, ¿cierto? Entonces, ahí cumple la función de ser atributo. Entonces, cumple la función de ser complemento del sustantivo y a la vez de ser atributo. O, por ejemplo, las niñas parecían contentas. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Contentas. Contentas, ¿ya? Entonces, tiene esas dos funciones, no se olviden, ¿ah? El adjetivo calificativo, ¿ya? El adjetivo calificativo. Ahora, ¿qué más es el adjetivo calificativo? Son palabras variables, ¿ya? Son palabras variables, ¿que varían en qué? En género y en número, ¿ya? ¿Se adecúan en cuál? En cuanto al sustantivo, ¿no? Si mi sustantivo está en masculino, el adjetivo que yo le vaya a dar, ¿en qué debe de estar? ¿En qué también debe de estar? Femenino. En masculino, pues. Si yo te digo, por ejemplo, el niño, yo podré decir el niño bonita. No, No. bonito. No puedo decir, ¿cierto? Mi adjetivo debe de estar en el mismo género que mi sustantivo. Debería de decir el niño bonito, ¿no? Y a la vez en el mismo número, ¿no? Si está en singular y si está en plural, en plural. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que el adjetivo es una palabra variable, ¿no? Porque varía en género y en número. Aparte, el adjetivo calificativo no solamente va a mostrar o nombrar, mejor dicho, cualidades o características del sustantivo, sino también va a mostrar estados referidos al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿no? Lavé mi ropa y el papel o mi papel se ha mojado, ¿no? O mi papel mojado ya no sirve. O el billete mojado perdió color, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy mostrando? El estado de mi sustantivo. ¿Cómo se encuentra el papel? Mojado. Mojado. Arrugado. El papel se encuentra mojado, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Entonces muestran estados también.
También van a indicar origen o procedencia, ¿no? Muchas veces hemos utilizado el término, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Y tú, Luis, de dónde eres? Ah, ya, yo soy de Huaraz. Ah, ya, entonces Luis Huaracino. Sí, soy huaracino. Entonces, ahí, por ejemplo, cumple la función también de ser adjetivo calificativo, pero hay que tener mucho cuidado cuando indicamos el origen. Por ejemplo, allá la misma se ha dicho que cuando yo digo que si soy guaracino, soy arequipeño, soy piurano, es un adjetivo, pero eso siempre y cuando vaya al lado del sustantivo, ¿no? Niño, o puede decir, ¿no? El niño guaracino es muy inteligente, por ejemplo. Ahí guaracino cumple la función de ser adjetivo. Pero si yo digo el huaracino quedó primer puesto, ¿qué función cumple? Adjetivo. No, escuchen, cuando yo digo el huaracino quedó primer puesto, ahí, ¿qué función cumple? Calificativo. No, ahí no es adjetivo. Escuchen las dos oraciones. Yo digo primero, el niño huaracino es muy inteligente. Esa es mi primera oración. En la segunda oración yo digo, el huaracino quedó primer puesto. ¿En cuál de las oraciones cumple la función de ser adjetivo? Guaracino. No, ¿en cuál de las oraciones cumple la función de ser adjetivo? ¿En las dos oraciones cumple la función de ser adjetivo? Chicos, ¿en las dos oraciones es adjetivo? Sí, profe. No. A ver, yo digo, alegría. ¿De dónde eres alegría? Piura. Ya, Piura, profesor. Piura. ¿Y cómo les dicen a los de Piura? Piuranos. Ya, entonces yo digo, la niña piurana tiene clases de comunicación a las 8 de la noche. Ahí, piurana, ¿es como una característica de alegría o no? O mejor dicho, de la niña o no. Sí. Sí es una característica, pero si yo digo, la piurana tiene clases a las 8 de la noche, ahí, ¿es una característica No. o me estoy refiriendo a una persona? A una persona. A una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado en las oraciones, ¿ya? Los gentilicios, o mejor dicho, las palabras que indican origen o procedencia, ¿sí? Del sustantivo, no siempre van a ser adjetivo. Van a ser adjetivos siempre y cuando aparezcan con un sustantivo. Por eso les decía, ¿no? Si yo digo la niña piurana, ahí niña es mi sustantivo y piurana cumple la función de ser característica. Pero si yo digo la piurana, ya no estoy haciendo uso de una característica, sino estoy mencionando, refiriendo a una persona, ¿ya? Hay que tener en claro ello. Me dejo entender, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se me entiende? Sí, profesora. Estoy confundida, Muy. profesora. A ver, ¿en qué te has confundido, Fred Paris? En el adjetivo, ¿En cuál? ¿En el que indica procedencia? sí. Ya, por eso les decía, mire, cuando yo quiero decir que cuando indico la procedencia de alguien sea adjetivo, tiene que ir siempre con un sustantivo, siempre,
¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo perro burgalés, ahí, ¿de dónde estoy diciendo que es el perro? De Bulgaria. Exacto. Pero si yo digo el burgalés es muy grosero, ¿burgalés está siendo característica de alguien No, de una persona. o es una persona? Es una persona. Entonces, ahí burgalés sería sustantivo, ya no adjetivo. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no? Y acá tenemos los diversos gentilicios, ¿no? ¿Qué son los gentilicios? Son aquellos adjetivos que van a denotar la patria o nación o el lugar de pertenencia de las personas, animales o, mejor dicho, del sustantivo, ¿no? Y tenemos una gran variedad de gentilicios, ¿no? Cada uno de nosotros manejamos el gentilicio de nuestro lugar a la cual pertenecemos. Por ejemplo, Fred Maris, ¿de dónde eres? De Venezuela, profesora. De Venezuela. ¿Y cómo les dicen a los de Venezuela? ¿Cuál es tu gentilicio? Venezolano. Venezolano, venezolana, ¿cierto? Entonces, ese es tu Sí. gentilicio. Yo digo, por ejemplo, la venezolana, ¿ahí qué será? ¿Será adjetivo? No. No, porque es un sustantivo. Pero si yo digo el joven venezolano, Sí, sí es un adjetivo. ahí no, ahí sí. ¿Por qué? Porque tenemos al sustantivo joven, ¿cierto? Y está Sí. caracterizándolo al decir Venezuela. ¿Ya? Lana. Ujú. Sí. Muy bien. Queda claro, ¿verdad? Sí, profesora. Ahora sí. Muy bien. ¿Ya? A eso nos referimos, ¿sí, chicos? Muy bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, de Aija se le dice Aijino, de Antonio Raimondi, Raimondino, de Carhuaz, por ejemplo, Carhuacino, de Pucallpa, Pucalpino, de Moyobamba, Boyobambino, de Iquitos, Iquiteño, de Ica, Iqueño, por ejemplo, de Huánuco, Huanuqueño, de Huancavelica, Huancavelicano, de Tumbes, Tumbesino, de Tacna, Tacneño, por ejemplo, y una gran variedad de gentilicios que nosotros debemos de hacer uso, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro, profesora. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces. A ver, luego tenemos diversas clases, ¿no? De los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos van a tener dos tipos, los que indican o los explicativos y los especificativos, ¿ya? Los explicativos son aquellos que van a resaltar, ¿sí? La cualidad del sustantivo. ¿Sí? Puede ir antes o después del sustantivo y siempre debe de ir entre comas. ¿Por qué? Porque explica, detalla, ¿ya? Por eso se le dice adjetivo explicativos. ¿Sí? Y los vamos a encontrar mayormente en los epítetos, ¿no? Por ejemplo, la blanca nieve me encanta. ¿Cuál es el adjetivo explicativo ahí? La blanca, La blanca, exacto. ¿Qué está explicando? Que la nieve es Blanca. está describiendo que es blanca, ¿ya?
Muy bien. Luego tengo el adjetivo especificativo, ¿no? ¿Qué indica el adjetivo especificativo? ¿Qué sirve para distinguir, profesora? Sirve para describir, claro, sirve para describir, pero el adjetivo especificativo va siempre Distinguir. también, Sí, exacto, también, para distinguir, ¿no? Para distinguir de un grupo al cual pertenece el resto, ¿ya? Esos son los adjetivos especificativos, ¿no? Y va a ir siempre detrás del nombre, ¿ya? Por ejemplo, de un grupo al cual yo tengo para poder distinguirlo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, me fui al mercado, me fui a una tienda de autos y observé o mejor dicho, y me gustó aquel coche negro, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy especificando? ¿Qué coche me ha gustado? El negro. El negro, ¿cierto? A eso nos referimos, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos, explicativo y especificativo. Vamos a romper tu cara, Yulisa. Voltea la cámara. Muy bien, chicos. Entonces hay que diferenciar ello, ¿ya? Hago uso de adjetivos explicativos y adjetivos especificativos. Esa es la diferencia entre los dos términos, ¿ya? Ahora, luego voy a tener los diferentes adjetivos, ¿sí? Determinativos. Los adjetivos determinativos van a ser palabras que van a reducir la extensión, no en cuanto a la forma de escritura, sino en cuanto a su significado. ¿Ya? Van a ser palabras que van a limitar, o mejor dicho, especificar el significado de los sustantivos, ¿ya? Siempre va a estar antepuesto al sustantivo y va a ser pronombre cuando aparece sin sustantivos, ¿ya? Cuando aparecen sin sustantivos, van a cumplir la función de ser pronombre y siempre van a ser variables, ¿ya? Variables, ¿por qué hemos dicho? ¿Por qué son variables? Porque no necesito un nombre, profesora. ¿Será eso? Porque tiene diferentes términos. A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Por qué hemos dicho que el adjetivo es una palabra variable? Pronombre cuando se aparece sin sustantivos. No. Hace un momento, los adjetivos calificativos en sus funciones les decía, ¿por qué es una palabra variable? Chicos.
Porque poseen números. ¿Ves? Género. Número y género, exacto. Hemos dicho que es una palabra variable porque se modifica, porque cambia, varía en género y número de la palabra. ¿Ya? Por eso es una palabra variable. Me dejo entender, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, ¿ya? Entonces, los adjetivos determinativos también van a variar en género y en número. Tengo los adjetivos determinativos. ¿Qué son los adjetivos determinativos? Uno de ellos va a ser el que indica posesión. ¿Qué indica? Pertenencia o posesión. De acuerdo a mi tipo de persona, yo voy a usar, ¿no? Si es en primera persona, en singular, utilizaré mi. Si es en plural, míos, ¿no? En segunda persona, tú. Y si es en plural, tuyos. Y si es en tercera persona, su. Y en plural, suyos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, mi libro está viejo. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Mi. Mi, porque está indicando Sion. posesión, ¿ya? Ahí mi es mi adjetivo, ¿ya? Entonces es un adjetivo de posesión. Luego tengo los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos son aquellos que van a hacer referencia al lugar, indica proximidad o lejanía del ser. Si el objeto está cerca de la primera persona de quien está hablando, o mejor dicho de mí, voy a usar el término este o esta, ¿ya? Si es en singular y si es en plural, utilizaré estos y estas. Por ejemplo, esta mochila está por lavarse, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi adjetivo ahí? Esta. Esta. Esta, ¿cierto? ¿Qué estoy indicando? ¿Que la mochila está cerca o lejos de mi persona? Cerca. Está cerca. Pero si la mochila no está ni tan cerca ni tan lejos, distancia media, diré, esa mochila está por lavarse. Pero si está lejos, diré, ¿no? Aquella mochila del mercado me ha gustado. ¿Qué significa? Que la mochila está muy lejos de mi persona. Me dejo entender, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, ¿ya? A ello nos referimos. Entonces, los adjetivos demostrativos indican proximidad o lejanía. Y como si ustedes se han dado cuenta, las oraciones que yo he venido formando siempre están con un sustantivo. Si yo digo, por ejemplo, este está muy limpio, ahí el término este, ¿cumple la función de ser adjetivo? ¿Es adjetivo? No. ¿Qué será? ¿Qué hemos dicho que es? ¿Qué es si aparece sin sustantivo? Determinativo. No. ¿Qué es si es que aparece sin sustantivo? ¿Qué función cumple cuando está sin sustantivo? ¿Qué hemos dicho, chicos? Ya se olvidaron. ¿Qué nos dice acá? En el tercer puntito. No, en el tercer puntito. Acá. Variables. Pronombre. No, es pronombre. Si es que aparece sin sustantivo, ¿qué es? Es pronombre. Pronombre. ¿Ya? Es pronombre. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces les digo, si yo digo esto está viejo, por ejemplo, ahí no es adjetivo. ¿Qué será? Un pronombre. Va a ser un pronombre. ¿Ya? Recuerden ello. Luego tengo los adjetivos indefinidos. Los adjetivos indefinidos van a ser aquellos que van a señalar una cantidad vaga e incierta, no concreta.
Ya algunos van a tener género y número, por ende van a ser variables y otros no. Por ejemplo, cuando yo digo alguno o alguna, varios o varias, por ejemplo, todo o toda, tanto o tanta, tal, ninguno, cualquiera y bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo digo alguno o algún, por ejemplo, algún estudiante dará el examen de conocimiento, por ejemplo. O sea, ahí te estoy especificando cuántos estudiantes van a dar el examen. No. No, ¿cierto? O por ejemplo digo, ¿no? Varios colegas se irán de paseo este fin de semana, por ejemplo. Ahí no te estoy especificando, ¿cierto? Serán 2, 3, 4, simplemente, ¿qué digo? Que son varios, ¿sí? Me dejo entender, ¿verdad? O por ejemplo, acá tengo, no puedes coger cualquier fruta, por ejemplo. No te digo si son 2, 3, cualquier fruta. O me fui de paseo al Cusco y observé pocos taxis, por ejemplo, ¿no? Cada oveja tiene en su rebaño, por ejemplo, ¿no? Entonces, no te especifico la cantidad concreta, ¿ya? Al contrario, sí, los adjetivos numerales van a ser aquellos que van a indicar cantidades concretas, exactas, ¿no? Pero dentro de ello también vamos a tener tipos de adjetivos numerales. Por ejemplo, los cardinales son aquellos adjetivos que van a indicar cantidades concretas, exactas, ¿ya? Por ejemplo, la semana tiene 7 días. ¿Cuál es el adjetivo ahí? 7 días. 7 días, todo ello será No, 7. La semana. 7 nada más, ¿ya? 7 nada más. ¿Ya? Ahora, los ordinales van a ser aquellos que van a indicar, ¿sí? Orden, jerarquía, ubicación. Por ejemplo, ¿no? María quedó en el primer puesto, por ejemplo. ¿Cuál es el adjetivo? En esa oración. Primer. Primer. O, por ejemplo, el tercer bimestre aprenderé más. ¿Cuál es el adjetivo? Tercer. Tercer. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Y los multiplicativos van a ser aquellos que indican la terminología de la multiplicación. ¿Ya? Por ejemplo, sacó un arma de doble filo. ¿Cuál es el adjetivo? Doble. Doble. Muy bien. Y los partitivos expresan terminología de la división. Mi tío comió medio pollo. ¿Cuál será el adjetivo? Medio. 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 ¿Ya? Entonces, en estos adjetivos numerales, ¿especificamos cantidades concretas o no? Sí. Sí, Miss. Y especificamos. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a tener los diferentes grados del adjetivo. Hemos visto que indican cualidades directas, indican cantidades, indican distancia, indican posesión. Pero dentro de ello, también el adjetivo surge o sufre ciertas variaciones en cuanto al grado, ¿no? Tenemos grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Hablamos de grado positivo cuando vamos a mostrar una cualidad directa del sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, aquel edificio alto no deja que llegue la señal. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es alto. ¿Pero qué tipo de grado tiene? Es grado positivo. ¿Por qué? Porque es una característica directa del sustantivo, ¿ya? O vi a una mujer hermosa, por ejemplo. Es característica directa. Entonces, cuando la característica es directa, está en grado positivo mi adjetivo. Pero si yo voy a comparar una cualidad del sustantivo con otro de la misma forma, voy a estar en grado comparativo.
adjetivo. Por ejemplo, ese edificio es más alto que este, por ejemplo. ¿Cuál es mi adjetivo? Es más alto que, ¿cierto? Ese es mi adjetivo. ¿Y en qué grado está? Está en grado comparativo. ¿Por qué? Porque está comparando una cualidad, ¿ya? O por ejemplo, digo, esa mujer es menos aburrida que Lía. ¿Cuál es mi adjetivo? Menos aburrida que. Menos aburrida que. ¿Por qué? Porque estoy comparando. ¿Qué cosa? La actitud de aquella mujer con la de Lía, ¿cierto? Entonces, cuando yo comparo una cualidad con otra persona, ¿cierto? Con otro semejante, con un sustantivo semejante, estoy en grado comparativo. Y cuando voy a expresar una cualidad en su nivel máximo, un grado mucho más superior, voy a tener, sí, en grado superlativo. Por ejemplo, aquel edificio altísimo. Entonces, cuando yo digo que estoy en grado superlativo, cuando le agrego a los adjetivos el término ísimo o el término muy. Por ejemplo, aquel edificio muy alto. Ahí también cumple la función de ser adjetivo. ¿Pero en qué grado se va a encontrar ese adjetivo? Superlativo. Superlativo. Superlativo, porque es un grado mucho más, ¿no? O la mujer más hermosa del mundo, por ejemplo, la mujer más hermosa del mundo. Entonces, ¿estoy diciendo que la mujer es hermosa o es mucho más hermosa de lo normal? Es más hermosa de lo normal. Es mucho más hermosa, ¿ya? Muy bien. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O todo claro? Todo claro, profesora. Muy bien, entonces vamos a desarrollar esta actividad. Les voy a dar, yo creo que 3 minutos más que suficiente para que ustedes lo puedan desarrollar y luego lo desarrollamos con mi persona. ¿Les parece? A ver, a trabajar.
Muy bien, ¿culminaron, chicos? A ver, les dice, el adjetivo tiene que concordar, dice, con el sustantivo en género y número. Es decir, si el sustantivo es femenino y plural, el adjetivo tiene que ser femenino y plural. Y seleccionar el adjetivo que concuerda con cada uno de estos sustantivos. A ver, por ejemplo, yo tengo juguetes. Juguetes, ¿qué le doy? ¿Qué adjetivo le puedo dar a juguetes? Divertidos. ¿Juguetes divertidos? Ya, puede ser. Ya. Luego tengo pelotas. Redondas. Pelotas redondas, ya, muy bien. Comida. Deliciosa. Rica. ¿Cómo? Deliciosa. Deliciosa. Muy bien. Hermanos Mayores. Amables. mayores. ¿Frutas? Ricas. Frescas. ¿Cómo? Frescas. ¿Frutas? ¿Qué adjetivo le doy al término frutas? Dulces. Frescas. Frescas, dulces, muy bien, excelente. A ver, nos vamos a la siguiente. Dice, selecciona la palabra que cumpla la función de ser adjetivo. Pedí una pizza sabrosa con un toque picante. ¿Cuál es adjetivo ahí? Sabrosa y picante. Rosa. Sabrosa y picante. Grande. Muy bien. Mi colegio tiene profesores amables y clases grandes. Amables y grandes. Amables. Amables y grandes. Y grandes. Muy bien. Amables y grandes. Luego tengo, he comprado camisas blancas y pantalones azules. Blancas y azules. Blancas y azules. Me gusta pintar animales raros y extraños. Raros y extraños. Muy bien. Leo libros interesantes en la enorme biblioteca. Interesantes. Interesantes y enorme. Enorme. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro, profesora. ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense.